En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, domingo 31 del año 2021, tiempo ordinario de la semana número 31. El color litúrgico para hoy es verde y estamos en el ciclo B. Bien, la primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 2 al 6. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: Teme al Señor tu Dios y guarda todos sus preceptos y mandatos que yo te transmito hoy a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cúmplelos siempre y así prolongarás tu vida. Escucha pues, Israel, guárdalos y ponlos en práctica para que seas feliz y te multipliques. Así serás feliz, como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te multiplicarás en una tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Palabra de Dios. Esta lectura que acabamos de escuchar es lo que se conoce como el Shema Israel. El Shema Israel toma la palabra precisamente de cómo es que empieza esta lectura. Escucha, Israel. Este verbo escuchar o esta palabra escucha es el obedecer, poner atención y obedecer lo que se está diciendo. Cuando empezamos esta lectura, Moisés habló al pueblo y le dijo, es porque estamos hablando de una asamblea, estamos hablando de una congregación, estamos hablando de esa transmisión del profeta Moisés, que es quien hablaba en nombre de Dios y le transmitía las palabras, las ideas, las acciones a su pueblo. Y fíjese bien cómo es que dice, guarda todos sus preceptos y mandatos que yo te transmito hoy a ti. ¿A quién se refiere? Al pueblo, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué significa esto? Si los hijos de tus hijos todavía no han nacido, eso significa que ¿quién le toca la transmisión de esos mandamientos y esos preceptos? A los hijos. Y a los hijos, ¿quién le toca la transmisión de los preceptos? Pues a los que lo están escuchando. Eso significa que tiene que haber una transmisión oral, una transmisión física de ejercicios, una transmisión de ejemplos de los preceptos y los mandamientos que Dios le dictó a Moisés y Moisés a su pueblo. ¿Y cuáles son los mandamientos? Precisamente para que sean felices, porque dice, escucha, Israel, así serás feliz. Como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te multiplicarás en una tierra que emana leche y miel. No es que la tierra físicamente emane leche y miel, y no es que encontremos amor y dulzura en la tierra en la que están habitando o en la que estamos habitando, sino va a manar leche y miel cuando nosotros guardemos y pongamos en práctica estos mandamientos. Por eso le dice, ponlos en práctica para que seas feliz y te multipliques. ¿En qué te vas a multiplicar? En esa riqueza de los preceptos y mandamientos que el Señor te está dando. Y luego viene
el primero de los mandamientos. Escucha, Israel, le vuelve a decir. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y graba esto en el corazón, los mandamientos que hoy te he transmitido. ¿Qué significan estas tres partes que se está hablando aquí? Con todo tu corazón. Hay que recordar que para el pueblo de Israel el corazón significa el lugar donde se guardan el amor, la pasión, el sentimiento. Ama a tu corazón, ama a tu Dios con todos tus sentimientos, con todas las pasiones que tú le vas a poner. Si estás contento, ama a Dios. Si estás enojado, ama a Dios. Si estás molesto, ama a Dios. Eso es lo que significa. Tienes que poner a Dios en tu corazón, en cada uno de tus sentimientos, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Tu espíritu tiene que amar a Dios, tiene que estar en ese constante contacto con Dios. Y por último, con todas tus fuerzas. Tu cuerpo entero tiene que amar a Dios. La mano tiene que ser un instrumento para amar a Dios. Los ojos, la boca, los pies, el cuerpo entero es con lo que vas a amar a Dios. Por eso en otra traducción se habla y se dice, con todo tu ser amarás a tu Dios. Y al final, ¿qué dice? Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Esta lectura siempre hay que recordarla porque es la base de todo. Es el Shema Israel. Israel, escucha. Escucha, Israel. La segunda lectura es de la carta de Pablo a los Hebreos y está tomada del capítulo 7, versículos del 23 al 28. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno porque Él permanece para siempre. De allí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes, constituidos por la ley, eran hombres llenos de fragilidades. Pero el sacerdote, constituido por las palabras del juramento posterior a la ley, es Hijo eternamente perfecto. Palabra de Dios. ¿A qué se está refiriendo en esta carta a los hebreos? Bueno, se está refiriendo básicamente al sacrificio que hizo Jesús de entregarse a sí mismo como ofrenda para la salvación del hombre. ¿Qué está diciendo aquí? Todos los que habían sido sacerdotes, o es más, todos los que hoy siguen siendo sacerdotes y tenemos sacerdotes, están sujetos a la fragilidad de la carne, tanto hacia el pecado como hacia la muerte física. Sabemos que hay sacerdotes santos y sabemos que hay sacerdotes que se esfuerzan todos los días por estar en esa santidad y de alguna manera jalan con el ejemplo a las personas para hacerlas acercarse a la santidad. Pero ¿qué pasa con Jesús? Jesús es eterno
y sumo sacerdote. Porque así como lo dice aquí, como este era el que nos convenía, santo, apartado para el Señor, destinado para el Señor y dado por el Señor, santo, inocente, libre de culpa, que no necesita, inmaculado, limpio, separado de los pecadores. Siempre Él se mantuvo a la línea porque siempre tuvo los ojos puestos en Dios, en el Padre, y elevado por encima de los cielos, ascendido. Y hay evangelistas que dan testigo de ellos. Este sacerdocio es el de Jesús, porque Él se queda con nosotros. Él está de manera permanente con nosotros, porque aquí mismo lo dice, porque los sacerdotes constituidos por la ley eran sacerdotes de ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. ¿Qué es el trabajo prácticamente de aquellos enviados por Jesucristo? Anunciarlo a Él, anunciar sus obras, anunciar sus palabras. Por eso aquí dice que sea capaz de salvar. Aunque físicamente no está con nosotros, pero el Espíritu que Él deja, el Espíritu Paráclito de la promesa de Dios, que a través de su Hijo nos los envía, es capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios. ¿Qué es lo que hace Jesucristo a través de los enviados? Acerca la palabra del Padre a aquellos que creen en Jesucristo. Aquellos que son capaces de recibir y acoger la fe de Jesucristo en Dios Padre. Por eso aquí dice que por su medio se acercan a Dios. Cuando Jesús se nos presenta como ese intercesor ante el Padre, ese sacerdote ante el Padre, ese que hace el sacrificio de interceder por nosotros, por nuestras acciones, por nuestros pecados, por nuestros desvíos, por lo que ustedes quieran. Él encuentra la manera de la intercesión por nosotros, de acercarnos al Padre, y eso nos acerca a la salvación, nos acerca a la vida eterna, nos acerca al reino de Dios. Del Evangelio, tomada del evangelista Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, valen más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Marcos aquí toma esta reflexión que hace Jesús hacia el escriba al preguntarle cuál es el
el primero de todos los mandamientos. Lo que escuchamos en la primera lectura del libro de Deuteronomio, que Deuteronomio es la segunda ley o copia de la ley, es precisamente lo que el Señor Dios a través de Moisés le dijo a su pueblo. Escucha, Israel, y grábalo en tu corazón para que seas feliz, para que de esa manera se multiplique y la tierra donde tú estés dé leche y miel. Aquí Jesús lo vuelve a tomar. Jesús vuelve a hacer la réplica de ese escucha, Israel, y se lo dice. Y le agrega el segundo mandamiento donde dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay que recordar los mandamientos que Moisés le da a su pueblo, donde le dice, no matarás, vas a honrar a tu padre y a tu madre, no codiciarás, no hablarás mal de tu hermano, de tu prójimo, etcétera, etcétera, no codiciarás y todos esos mandamientos. Bueno, esos se encierran en este segundo mandamiento, porque Jesús viene y le da la plenitud a esos 10 mandamientos en este mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Acaso nosotros somos capaces de calumniarnos a nosotros mismos? ¿Somos capaces de desear algo que ya tenemos y que es nuestro? ¿Seremos capaces de no honrar nuestras acciones cuando sabemos que las debemos de hacer con bien? El Señor aquí le está diciendo, eso es lo que tienes que hacer. Pero fíjense cómo contesta el escriba. Le contesta de la misma razón. Tiene razón, Señor. Todo eso que tú estás diciendo tiene razón. Pero, le dice, eso vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Esta es la forma en cómo le contesta el escriba. Vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que tú puedas hacer. Y ahí es donde Jesús le responde, has hablado muy sensatamente, le dijo. No estás lejos del reino de Dios. ¿Qué es lo que le hacía falta a este escriba? Poner en acción el Shema Israel. Hacer plena el escucha a Israel. Hacer pleno el amar a tu prójimo como a ti mismo. Y prácticamente eso es lo que nos falta a muchos de nosotros. A lo mejor nosotros, pues obviamente no somos judíos, no pertenecemos al pueblo de Israel, sin embargo estamos adheridos a ellos por la fe en Jesucristo. Eso es lo que nos adhiere al pueblo que creyó, al pueblo que emanó de Abraham. ¿De dónde viene ese pueblo? De la fe que tuvo Abraham de escuchar a Dios y que la promesa que le dio a Abraham de la descendencia, en esa estamos nosotros. Nosotros somos descendientes por la fe. Nosotros somos coherederos porque creemos en Jesucristo. Creemos en sus acciones. Entonces Jesucristo nos está diciendo aquí, escucha, Israel. Nosotros somos del pueblo de Israel por la fe que tenemos en Jesucristo. Por lo tanto, este Shema Israel nos corresponde a nosotros también. ¿Qué es lo que nos dice? El Señor nuestro Dios es el único Señor. Hay que ponerlo en práctica. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Ya lo vimos hace un momento. Con todo tu sentimiento, con toda tu alma, todo tu espíritu, eso que te conecta con lo alto, con ese mundo invisible, y con todas tus fuerzas, con todo el cuerpo. Eso es lo que le dice Jesús al escriba, no estás lejos del reino de Dios. Bien, la lectura del día de hoy, domingo 31 de octubre del año 2021, del tiempo de la semana
de la semana 31 del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde y estamos en el ciclo B. Nos dice: Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, concédenos caminar sin tropiezo hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.